Buenos días, esta es la clase número 2 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos la parte 1 del metabolismo de glúcidos, en el que trataremos temas como la digestión y absorción de los glúcidos, la glucólisis, gluconeogénesis, descarboxilación oxidativa del piruvato, y veremos también acá el ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Entendemos por metabolismo de glúcidos al conjunto de reacciones químicas que relacionan a compuestos derivados de los glúcidos o hidratos de carbono. En este complejo esquema vemos el metabolismo de los glúcidos, el metabolismo de los lípidos y algunos procesos metabólicos comunes al metabolismo de los glúcidos y de los lípidos, que pasaremos a describir brevemente. Resaltado en rojo podemos ver lo que conocemos como el metabolismo de los glúcidos, las partes más importantes. La fructosa y la galactosa son monosacáridos que junto con la glucosa se forman o se encuentran en la luz intestinal luego del proceso de digestión de los carbohidratos de la dieta. La fructosa y la galactosa, al ingresar a nuestro organismo, sufren un proceso metabólico, un conjunto de reacciones químicas conocido como interconversión dexosa, que da origen a la glucosa 6-fosfato. A su vez, la glucosa, que tiene el mismo origen que los otros monosacáridos, también puede ingresar a nuestro organismo generando glucosa 6-fosfato o bien ingresar a otros procesos metabólicos como la vía de las pentosas, que dan origen a ribosa y NADH. Situándonos en la glucosa 6-fosfato, que es el metabolito que vimos que puede derivar de la glucosa o la interconversión dexosa, este compuesto puede sufrir una serie de reacciones conocidas como glucólisis para terminar dando piruvato, o bien puede incorporarse en la glucogenogénesis, que terminará formando un carbohidrato de reserva que es el glucógeno. Por otra parte, el piruvato formado por la glucólisis puede entrar a la descarboxilación oxidativa y generar acetil-CoA. Otros procesos metabólicos, estos que describimos son procesos catabólicos. Dentro de los procesos anabólicos tenemos, por ejemplo, la interconversión de piruvato a lactato y a su vez por gluconeogénesis dar glucosa, y la formación de glucosa por el proceso de degradación de glucógeno conocido como glucogenólisis. Las rutas metabólicas que se encuentran en color negro corresponden a rutas que corresponden al metabolismo de los lípidos. Y en azul tenemos algunos procesos metabólicos que son comunes a ambos, como son básicamente el ciclo de Krebs, que utiliza acetil-CoA generado a partir del piruvato por descarboxilación oxidativa, y la cadena respiratoria, que utiliza coenzimas como el NADH, que se han originado tanto en la glucólisis como en la descarboxilación oxidativa como en el ciclo de Krebs, que en la cadena respiratoria, utilizando oxígeno, terminan generando ATP en conjunto con la fosforilación oxidativa. En este esquema distinguimos en colores diferentes lo que ocurre en determinadas circunstancias. En el estado postprandial, es decir, luego de las comidas, lo que está en verde son los procesos que ocurren y lo que está en rojo son los procesos que se frenan. En general, los procesos que se producen en el estado postprandial o aquellos que se detienen se debe a la acción hormonal que estudiaremos más adelante. Como podemos ver, luego de la ingestión de alimento, los monosacáridos son todos convertidos a glucosa 6-fosfato y de ahí depositados a glucógeno o bien utilizados en la vía de las pentosas o en la glucólisis hasta piruvato. Pero este piruvato se transforma en acetil-CoA y una parte puede ir al ciclo de Krebs para generar NADH y FADH que se usa en la cadena respiratoria, y el excedente de acetil-CoA va a ser utilizado en la síntesis de ácidos grasos para formar, a través de la síntesis de triacilglicéridos que corresponden a un depósito de lípidos. Por lo tanto, en el estado postprandial, los monosacáridos
formado a partir de los carbohidratos de la dieta, en general se almacenan como glucógeno, se degradan en parte hasta dióxido de carbono para producir energía y la otra parte es almacenada como lípidos del tipo triacilgliceroles. Si pasamos a la etapa de ayuno, se invierte completamente el panorama. Lo que está en rojo son las rutas que no ocurren, es decir, las rutas que ocurrían, mencionamos recién, que era el depósito de glucógeno y la transformación hasta acetil-CoA para depósito de triacilglicérido está prohibida, por eso le hemos puesto un color rojo. Sin embargo, en esta etapa de ayuno se comienzan a utilizar aminoácidos que se transforman hasta cetoácidos y a partir de estos podemos generar glucosa. Y también el glucógeno que se depositó durante la etapa postprandial por glucogenólisis puede formar glucosa 6-fosfato y de acá puede formar glucosa para que lo utilicen algunos tejidos o células en especial. Veamos un esquema diferente de la etapa postprandial. Como dijimos, en la etapa postprandial, luego de la administración del ingreso de alimentos, tenemos una abundancia de glucosa y un estado hormonal que favorecerá la formación de depósitos. Por un lado, esta glucosa va a ser utilizada por la glucogenogénesis para almacenarse como carbohidrato polisacárido glucógeno. Por otro lado, se formará piruvato, por descarboxilación oxidativa se formará acetil-CoA y una parte de este acetil-CoA será utilizado en el ciclo de Krebs, que generará NADH, entre otras coenzimas reducidas, para que luego, en la cadena respiratoria, con la participación de oxígeno y acoplado a la fosforilación oxidativa, genere ATP. Este ATP almacena la energía química que contenía la glucosa y ese ATP es utilizado justamente en el proceso de glucogenogénesis, que es un proceso anabólico de síntesis de un polisacárido a partir de un monosacárido. Por otra parte, como dijimos, el acetil-CoA que no se utiliza en el ciclo de Krebs irá a la síntesis de ácidos grasos y esos ácidos grasos a la síntesis de triglicéridos para ser almacenado en el tejido adiposo como triacilgliceroles. Tanto la síntesis de ácidos grasos como la síntesis de triglicéridos son procesos anabólicos que también requieren ATP, que va a provenir del proceso de fosforilación oxidativa y cadena respiratoria. Acá vemos qué es lo que ocurre en la etapa de ayuno. En la etapa de ayuno, básicamente, no hay ingreso de glucosa desde el exterior, por lo tanto, a partir de piruvato y otros sustratos, por gluconeogénesis se va a formar glucosa. Este es un proceso anabólico que requiere energía y por lo tanto consumirá ATP. Este ATP se origina, como siempre, a partir de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa que se nutre de coenzimas como el NADH. También la glucosa, además de formarse por el proceso anabólico de gluconeogénesis, se forma por el proceso catabólico de glucogenólisis que degrada el depósito de glucógeno constituido durante la etapa postprandial. Y los triacilgliceroles también depositados durante esa etapa por la degradación de triglicéridos, no síntesis, sino degradación de triglicéridos, generan ácidos grasos y estos ácidos grasos, a través de la degradación de ácidos grasos, van a generar acetilcoenzima A, que es el que va a ingresar al ciclo de Krebs para producir energía que básicamente en esta situación es necesaria para el proceso de gluconeogénesis, generando glucosa que es muy útil para el funcionamiento de diversos tejidos. Acá tenemos otra visión, uno a la par de otro más simplificado, qué pasa en la etapa postprandial, qué pasa en el estado de ayuno. Como dijimos, en la etapa postprandial hay una abundancia de glucosa. Esta glucosa se utiliza en vías metabólicas de glúcidos y lípidos y son transformados en reservas que se almacenan como glucógeno y triacilglicéridos. Una parte de esta glucosa va a ir a la producción de ATP que es necesaria para construir las reservas. Todo esto es básicamente potenciado por la hormona insulina. En la etapa de ayuno, la glucosa no abunda, sino todo lo contrario, escasea y se debe formar. ¿Cómo se forma la glucosa? A partir de vías metabólicas que involucran en parte a los glúcidos y a los lípidos. Y para ello utilizamos una de las formas de producir glucosa es a partir del glucógeno que tenemos en las reservas. Los triacilgliceroles, en su mayor parte, no pueden formar glucosa, pero sí pueden ser utilizados para la producción de energía que es necesaria en los procesos formadores de glucosa. Ya veremos que una pequeña parte puede contribuir
directamente la formación de glucosa. En el estado de ayuno las cosas funcionan al revés, básicamente porque no hay insulina como había en este estado y existen la presencia y los efectos de otras hormonas como el glucagón, la adrenalina y los glucocorticoides. Este es un esquema que vamos a manejar a lo largo de todo el módulo, donde vemos en recuadros las vías metabólicas y los alimentadores y los productos que genera. Resaltamos acá en rojo lo que serían las vías metabólicas de glúcido que haremos más hincapié. Hoy nos centraremos en la vía glucolítica, cuyo alimentador es la glucosa y a través de una serie de reacciones químicas genera piruvato. Este piruvato puede seguir reacciones diferentes, pero hoy veremos la descarboxilación oxidativa que tiene como alimentador el piruvato y como producto final el acetil-CoA. Como podemos ver, estas vías metabólicas están relacionadas a otras vías metabólicas e iremos construyendo este concepto a lo largo de las diferentes clases. En azul resaltamos vías metabólicas como el ciclo de Krebs, lanzaderas, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, que son reacciones comunes tanto a los glúcidos como a los lípidos y los aminoácidos. Como ya hemos visto en la clase anterior, en metabolismo es importante distinguir los dos estados principales, que es el estado postprandial, inmediato a la ingesta de alimento, y el estado de ayuno. Hablando de la glucosa, si estamos en etapa postprandial, nuestros alimentos aportan glucosa, como veremos hoy. En etapa postprandial esta glucosa ingresa a vías metabólicas de glúcidos y lípidos que terminan formando reservas, un glúcido que es el glucógeno y lípidos que son triacilglicéridos. Estas vías metabólicas son vías metabólicas que construyen macromoléculas y por lo tanto necesitan ATP. Y en estas condiciones el ATP es aportado justamente por el catabolismo de la glucosa. Es decir, que en estado postprandial la glucosa aporta tanto las moléculas para formar los depósitos como la energía. Estas vías son potenciadas e impulsadas por la presencia de insulina, que es la hormona que se halla presente en este estado. En el estado de ayuno, que es lo contrario al estado postprandial, las hormonas que gobiernan este estado son el glucagón, la adrenalina y los glucocorticoides. ¿Qué hacen estas hormonas? Impulsan el metabolismo en sentido contrario. El glucógeno, que es el glúcido que se almacenó durante la etapa postprandial, especialmente en hígado y en músculo, es utilizado a través de vías metabólicas para formar glucosa. En el estado de ayuno esta glucosa va a ser utilizada básicamente por el sistema nervioso, que utiliza esta molécula como fuente principal de energía. Este proceso requiere, para formar glucosa, energía en forma de ATP que es aportado por el catabolismo de los triacilglicéridos que se depositaron durante la etapa postprandial. Para estudiar el metabolismo no lo podemos estudiar independientemente de la digestión y la absorción. A través de la boca y en los alimentos ingerimos glúcidos. Los principales glúcidos que ingerimos son el almidón, la sacarosa y la lactosa. La celulosa también puede ser importante por su cantidad, pero no la pondremos en este esquema porque la celulosa no es degradado por enzimas digestivas y por lo tanto no ingresa luego al organismo y al metabolismo. A nivel de la boca, el almidón es degradado por la amilasa salival hasta monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, que luego en el estómago no sufren digestión y estos glúcidos derivados del almidón luego son transformados a glucosa en el intestino por acción de la amilasa pancreática y algunas disacaridasas. La sacarosa, que es
el azúcar común o el azúcar de mesa, es degradada en el intestino por acción de la enzima sacarasa de las microvellosidades del enterocito y es transformado en fructosa y en glucosa, que son los monosacáridos constituyentes. Y la lactosa, que es el disacárido más abundante en la leche, también es degradado a nivel del intestino por la enzima lactasa, que se encuentra en las microvellosidades del enterocito y es transformado en galactosa y en glucosa. Como consecuencia, el almidón, la sacarosa y la lactosa, luego del proceso de digestión, terminan formando solo 3 monosacáridos, que son la galactosa, la fructosa y la glucosa. Estos monosacáridos son absorbidos, en general por un sistema transportado con sodio a nivel de la microvellosidad y por una difusión facilitada a nivel de la membrana vasolateral. Estos 3 monosacáridos tienen destinos diferentes. En primer lugar, viajan por la vena porta y se dirigen al hígado. En este lugar, galactosa y fructosa son transformados en glucosa por un proceso que se denomina interconversión dexosa y que vimos en el esquema anterior. Una vez que todos los monosacáridos fueron transformados en glucosa, en la etapa postprandial esta glucosa puede tener básicamente 3 destinos, como vimos: ir a formar glucógeno o ir a formar triglicérido con energía proveniente del catabolismo de la misma glucosa. Los triglicéridos, si bien se forman en el hígado, se van a depositar al tejido adiposo. La glucosa, por supuesto, también puede ir al tejido adiposo directamente, generando triacilglicéridos con energía que va a producirse a partir del propio catabolismo de la glucosa. También la glucosa puede dirigirse a las fibras musculares, donde es depositado como glucógeno con energía proveniente del catabolismo de la propia glucosa. Y es utilizada también por células directamente como fuente de energía, siendo las principales el sistema nervioso. De esta manera, los monosacáridos originados de los glúcidos de la dieta terminan como triacilglicérido en el tejido adiposo, como glucógeno en el músculo o en el hígado, o bien se han desprendido como dióxido de carbono generando energía. Volvamos entonces ahora a la vía glucolítica. Revisemos la ubicación. Como dijimos, fructosa y galactosa por la interconversión dexosa terminan dando glucosa. En realidad veremos con más detalle luego que no generan directamente glucosa, sino que generan glucosa 6-fosfato, que es el primer sustrato de la vía glucolítica. Pero la interconversión dexosa hace confluir en una misma sustancia a los 3 monosacáridos más conocidos. La glucosa ingresa a la vía glucolítica, es el principal alimentador y se va a transformar en piruvato. Veamos este esquema que representa lo mismo. Acá tenemos la glucólisis. La glucólisis ocurre en el citosol y la podemos dividir básicamente en 2 etapas. Una etapa en que la glucosa es transformada en glucosa 1,6, en fructosa 1,6-bifosfato, y luego otra etapa en que la fructosa 1,6-bifosfato es transformado en 2 moléculas de piruvato. Estas 2 etapas conviene dividirlas y reconocer básicamente 2 cosas. La primera etapa trabaja con moléculas de 6 carbono y la segunda con moléculas de 3. La primera etapa consume ATP, mientras que la segunda etapa lo produce. Básicamente, la primera etapa consume 2 moléculas de ATP y la segunda etapa produce 4 moléculas de ATP más 2 moléculas de NADH. Si analizamos únicamente los ATP producidos, veremos que esta etapa de la vía glucolítica tiene una producción neta de 2 ATP porque se producen 4 y se consumen 2. Sin embargo, no hay que dejar de ver la producción general, porque el piruvato generado por la vía glucolítica se va a dirigir a la matriz mitocondrial y va a ser el alimentador de la descarboxilación oxidativa. Y los NADH producidos en la segunda fase de la glucólisis a través del sistema de lanzadera van a ingresar a la mitocondria. ¿Qué importancia tiene esto?
El piruvato que ingresa a la matriz mitocondrial y alimenta la descarboxilación oxidativa genera moléculas de NADH y acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, que también genera moléculas de NADH, que se juntarán con los NADHs que ingresan por el sistema de lanzadera. Todos estos NADHs se dirigen a la cadena respiratoria, que en presencia de oxígeno generarán ATP. Quiere decir que la vía glucolítica es una primera etapa necesaria para generar piruvato, para que luego se produzca la gran producción de ATP a través del ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, los NADHs generados por la descarboxilación oxidativa, el sistema de lanzaderas y el ciclo de Krebs no podrá ser consumido en la cadena respiratoria y por lo tanto no tendremos formación de ATP en este proceso de fosforilación oxidativa, como consecuencia de la falta de oxígeno. Al no haber oxígeno, el NADH, independientemente del camino que lo origine, no podrá ser oxidado y se acumulará este NADH. Al acumularse el NADH, tampoco puede ingresar el que se generó en la glucólisis. Por lo tanto, se simplifica el sistema. Toda la parte mitocondrial podríamos considerar que no funciona, cosa que estudiaremos más adelante, y este NADH es utilizado en la reconversión del piruvato a lactato. De esta manera no se acumula piruvato y el NADH es retransformado en NAD para que pueda ser utilizado nuevamente en la vía glucolítica. Entonces, la glucólisis va a funcionar siempre, tanto en presencia de oxígeno, generando ATP por fosforilación oxidativa, o en ausencia de oxígeno, va a generar ATP solo por la vía glucolítica y el piruvato se transformará en lactato. Nos centraremos ahora en la descarboxilación oxidativa del piruvato, que es la vía que utiliza el producto de la glucólisis y genera como producto acetil-CoA, que será el alimentador del ciclo de Krebs. El pasaje de piruvato a acetil-CoA es catalizado por una enzima conocida como enzima piruvato deshidrogenasa. Esta enzima o complejo multienzimático está formado por tres componentes: el componente E1, el componente E2 y el componente E3, que, como podemos ver, también tienen nombres propios. Lo importante de este complejo es que requiere 5 coenzimas: el pirofosfato de tiamina, que es imprescindible para sacarle una molécula de dióxido de carbono al piruvato y transformarlo en acetil-CoA; el ácido lipoico, que es un grupo prostético necesario para que la molécula de piruvato, luego de sacarle el dióxido de carbono, pueda ser transportado a la coenzima A para formar acetil-CoA. El segundo componente usa coenzima A, que vemos que es el transportador de la molécula generada en el proceso de descarboxilación. Y el tercer componente utiliza NAD y FAD, que son necesarios para la formación de NADH, que alimentarán luego la cadena respiratoria. El complejo requiere de 5 coenzimas, pero lo importante es que requiere de 4 vitaminas que deben aportarse para que puedan formarse las coenzimas en particular. El pirofosfato de tiamina depende de la vitamina del complejo B, conocido como B1 o tiamina. La coenzima A depende de la vitamina B5 del complejo B o ácido pantoténico, el NAD del B3 o nicotinamida y el FAD del B2 o riboflavina. Esto es importante a tener presente porque las carencias vitamínicas del complejo B por una alimentación deficiente van a llevar a un mal funcionamiento de este complejo imprescindible en la producción de energía en todas las células de nuestro organismo. Acá vemos un esquema muy complejo que representa a la descarboxilación oxidativa del piruvato. Si prestamos la atención a ciertas cosas, vamos a ver que es bastante sencillo. Acá tenemos el piruvato,
que es tomado por el complejo 1 y el pirofosfato de tiamina, y luego por acción del ácido lipoico es transportado a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Es decir, que todo este complejo proceso que vemos acá, que no vamos a hacer hincapié en la estructura, está catalizado por el complejo 1 y luego por el complejo 2, que terminan transformando el piruvato en acetil-CoA. El ácido lipoico, que es esta estructura, luego tiene que ser regenerada para volver a ser utilizada nuevamente, y acá se utiliza la molécula de FAT y la molécula de NAD, que termina generando NADH. Como dijimos, participa un complejo 1, un complejo 2 y un complejo 3. Un componente 1, 2 y 3, partes de un mismo complejo conocido como piruvato deshidrogenasa. Es importante tener presente que este complejo depende como mínimo de 3 genes que codifican cada una de estas enzimas, y existen enfermedades genéticas asociadas a él. Las vamos a mencionar simplemente para conocerla. La deficiencia del componente 1 es una patología ligada al cromosoma X. Cuando este componente no funciona adecuadamente, el piruvato no puede transformarse en acetil-CoA de manera adecuada y se deriva hacia la formación de lactato. Uno de los rasgos de laboratorio de análisis más común en los déficits de la piruvato deshidrogenasa es la acidosis láctica generada por el aumento de ácido láctico. La deficiencia del componente E2 también produce lo mismo, la incapacidad para metabolizar el piruvato y el aumento de ácido láctico. Por supuesto, va a haber déficit de coenzima A y déficit en la producción de energía. Y el déficit del componente 3 pasa exactamente lo mismo. Entonces, como dijimos, el pasaje de piruvato a acetil-CoA es un paso extremadamente importante en el metabolismo, porque conecta la vía glucolítica con el ciclo de Krebs. Recordemos que el piruvato es el producto de la vía glucolítica y el acetil-CoA es el sustrato del ciclo de Krebs. Requiere 3 componentes y lo importante de este complejo es que es activado o inhibido en ciertas situaciones. En etapa postprandial está activado, favorecido por la acción de la insulina, pero en etapas de hipoxia, aumento de ácidos grasos y en ayuno, este componente ocurre la activación de una enzima que hace que el componente E1 se fosforile y deje de funcionar. Al dejar de funcionar, el piruvato ya no va a ser transformado en acetil-CoA. Entonces hay 3 situaciones claves que hacen que este componente deje de funcionar. La hipoxia, que es razonable porque la falta de oxígeno hará que no podamos consumir el NADH. Entonces, al no haber oxígeno, este complejo deja de funcionar por fosforilación del componente 1 e inactivación. De esta manera se deja de producir NADH por este mecanismo y el piruvato va a ser transformado en lactato. Cuando hay exceso de ácidos grasos, se sobreentiende que estamos en una etapa de ayuno y por lo tanto estas 2 situaciones se explican de la misma manera. Cuando estamos en ayuno, este piruvato lo necesitamos para sintetizar glucosa y aportar la misma como fuente de energía al sistema nervioso. Por lo tanto, en ayuno o en presencia de ácidos grasos, el componente E1 se inactiva, deja de ocurrir esta reacción y el piruvato es utilizado en esta dirección. Este esquema básico que ya hemos utilizado en otras clases es importante tener presente a la hora de estudiar metabolismo. En rojo encontramos la parte más importante del metabolismo, los glúcidos. Como sabemos, la glucosa, a través de un conjunto de reacciones conocidas como vía glucolítica, genera piruvato. El piruvato, a través del proceso de descarboxilación oxidativa, genera acetil-CoA, y este proceso, esta sustancia, a partir de una serie de enzimas, genera una serie de reacciones químicas conocidas como ciclo de Krebs que dan dióxido de carbono. Es decir, que la glucosa, proveniente de la vía que sea, a través de glucólisis, descarboxilación y ciclo de Krebs, termina dando dióxido de carbono, que es un desecho. En estos 3 procesos, básicamente se producen moléculas de NADH, como podemos ver
tanto en la glucólisis como en la descarboxilación oxidativa como en el ciclo de Krebs. También hay otras moléculas como el FADH que cumplen la misma función. A su vez, en estas reacciones se produce ATP en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, que si bien no es ATP, es GTP. Por lo tanto, todo este proceso, desde glucosa hasta dióxido de carbono, genera básicamente dos cosas: ATP, que va a ser utilizada para mantener las funciones vitales, y NADH. El NADH, proveniente de cualquiera de los tres procesos que hemos mencionado, converge hacia un proceso metabólico conocido como cadena respiratoria, que, con la presencia de oxígeno, genera energía para que otro proceso conocido como fosforilación oxidativa genere ATP. Este ATP, generado en la fosforilación oxidativa, se utilizará en conjunto con el ATP generado en otros procesos conocidos como fosforilación a nivel de sustrato, y será utilizado para los tres procesos básicos: movimiento, síntesis y transporte activo. Recordemos brevemente estos esquemas aún más simplificados que en la clase anterior. Nuestras células en general se encuentran en dos estados: el estado postprandial y el estado de ayuno. Estamos hablando de células que son sensibles a las hormonas insulina, glucagón, adrenalina y glucocorticoides, que cada grupo de hormonas controla un estado en particular. La insulina, el postprandial, y el glucagón, con las otras hormonas, el estado de ayuno. En la etapa postprandial, la glucosa, a través de ciertas vías metabólicas, termina dando básicamente dos productos: el glucógeno, que es un depósito de glúcidos, y los triacilglicéridos, un depósito de lípidos. Como sintetizar esto es un proceso anabólico y requiere energía, la propia glucosa en los procesos catabólicos genera ATP para generar estas reservas. Durante el estado de ayuno ocurre lo contrario: el glucógeno que depositamos y los triacilgliceroles que depositamos son utilizados. Los triacilgliceroles básicamente se hidrolizan generando ácidos grasos que produce el ATP para que vías metabólicas, ahora anabólicas, generen glucosa a partir del glicerol y el glucógeno, y también las proteínas. Nos concentraremos ahora en la vía glucolítica, en un aspecto un poco más fino, que son las estructuras químicas y las enzimas. Acá tenemos la vía glucolítica completa, con las estructuras químicas, arrancando con la glucosa y terminando con el piruvato. Concentrémonos en la primera reacción química. Esta es toda la vía glucolítica. Ahora lo que veremos es el pasaje de glucosa a glucosa 6-fosfato, que acá lo tenemos armado. Esta es la glucosa, es una hexosa que se transforma en glucosa 6-fosfato. El cambio más importante es que en la posición carbono número 6, en el oxidrilo, se une por unión éster un fósforo. Ese fósforo es sacado a una molécula de ATP, que se transforma en ADP. Esta reacción es una reacción clásica del metabolismo que podemos escribir de forma general en este esquema. En el metabolismo tenemos muchas reacciones donde un sustrato gana un fósforo y utiliza un ATP que se transforma en ADP, o viceversa: un sustrato pierde un fósforo y se lo da al ADP, acá es ADP, que se transforma en ATP. Estas reacciones son catalizadas por enzimas que se conocen como quinasas, que sería lo que decimos siempre el apellido de la enzima, y el nombre de la enzima va a ser el sustrato que tiene menos fósforo. En esta reacción tenemos dos sustratos: la glucosa y la glucosa 6-fosfato. El sustrato con menos fósforo es la glucosa, por eso el nombre de la enzima es gluco, de glucosa, y quinasa. Dentro de las enzimas que catalizan esta reacción, hay un grupo de enzimas que no solo fosforila a la glucosa, sino a otras hexosas. Por eso acá en lugar de glucosa sería hexosa, y por eso el nombre de esta enzima se llama hexoquinasa. Pasemos ahora a la segunda reacción, que es la transformación de glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato.
Acá la vemos ampliado. Cuando la glucosa 6-fosfato, que tiene el fósforo en posición 6, se transforma en fructosa 6-fosfato, el fósforo queda en la misma posición y lo único que ocurre es que esta hexosa, que tenía un formato piranosa y era una aldosa, se transforma en una cetosa con un formato furanosa. Solo hubo un reordenamiento de átomos, por lo que se transformó acá la glucosa es un isómero. Cuando tenemos un sustrato que se transforma en su isómero, la enzima lleva el nombre de isomerasa. Por eso en esta reacción la enzima tiene el apellido isomerasa, se pertenece a la familia de las isomerasas. ¿Qué nombre le ponemos? El nombre que en general llevan las isomerasas es un nombre que representa de manera conjunta a las dos sustancias. Como estas dos sustancias son hexosas y tienen fósforo, la enzima se llama hexosa-fosfato isomerasa. Pasemos a la tercera reacción. La tercera reacción, ampliada acá, tenemos la fructosa, que tiene fósforo en posición 6, y el fósforo pasa a posición 1. Perdón, se le agrega un fósforo en posición 1, además del fósforo en 6. Acá que le agrego un fósforo, como le ocurre la mayoría de las veces, ese fósforo sale del ATP que se transforma en ADP. Ya hemos visto que cuando un sustrato gana un fósforo, a expensas del ATP, la enzima pertenece a la familia de las quinasas y le ponemos el nombre del sustrato con menos fósforo. Como acá tenemos fructosa 6-fosfato con un solo fósforo y acá tenemos fructosa 1,6-difosfato con dos fósforos, el nombre de la enzima va a ser fructosa fosfato quinasa, que se conoce con un nombre comprimido, fosfofructoquinasa. Fosfofructo de fructosa fosfato y quinasa de la familia. Acá vemos que dice fosfofructoquinasa 1 porque después vamos a ver que hay otras enzimas que llevan el número 2 o 3. Pasemos a la siguiente reacción. La siguiente reacción es la que transforma la fructosa 1,6-bifosfato en gliceraldehído 3-fosfato, en fosfato de hidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. En este caso la reacción, la enzima no la podemos deducir y el nombre que lleva es el nombre de aldolasa A. Mi recomendación es que aquellas enzimas que no puede deducir no gaste memoria en tratar de recordarlas. Lo que sí sabemos que en esta reacción una hexosa se transforma en dos moléculas de 3 carbono de la familia de los glúcidos, es decir, en dos triosas. Ahora sí vamos a la otra reacción, en la cual la dihidroxiacetona se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, que acá hemos ampliado. La dihidroxiacetona se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. En este caso, similar a lo que ocurría en la segunda reacción, tenemos una molécula que se transforma en su isómero y por eso la enzima pertenece a la familia de las isomerasas. Como ambas moléculas son triosas que tienen fósforo, la enzima se llama triosa-fosfato isomerasa. Pasemos a la siguiente reacción, que acá hemos ampliado. El gliceraldehído se transforma en 1,3-bisfosfoglicerato. Acá, como podemos ver, la molécula tiene 3 carbonos, tiene fósforo en la posición 3, pero se agrega un fósforo en la posición 1. Y además, el grupo aldehído se transforma en grupo carboxilo. De allí la terminación en aldehído y en ato. La transformación de un aldehído en un grupo ácido, como podemos ver acá, implica la ganancia de un oxígeno. Cuando la molécula gana un oxígeno quiere decir que se oxidó y simultáneamente tiene que haber una molécula que se reduce. Acá la molécula que se reduce es el NAD que pasa a NADH. ¿Por qué decimos que se reduce? Porque ha ganado un hidrógeno. A su vez, la molécula ha ganado un fósforo y ese fósforo lo obtuvo del medio. Esta enzima pertenece a una familia, las enzimas que utilizan NAD/NADH como coenzima, donde un sustrato pasa de su estado reducido
a su estado oxidado, pertenecen a la familia de las deshidrogenasas y el nombre que llevan es el nombre del sustrato reducido. Como dijimos acá, esta enzima utiliza NAD/NADH, por lo tanto pertenece a la familia de las deshidrogenasas, y aquí tenemos un sustrato que se oxida. Esta sería la forma reducida y esta es la forma oxidada. Por lo tanto, el nombre de la enzima lleva el nombre del sustrato reducido, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Una forma más sencilla de deducir el nombre, deshidrogenasa lo sacamos porque utiliza NADH, y el nombre podemos partir la reacción a la mitad. Identificar dónde está la coenzima sin hidrógeno y el sustrato que quedó de ese lado es el que le da el nombre a la enzima. Esta es una regla práctica sin basarnos en el conocimiento de sustancias oxidadas y reducidas. Pasemos a la siguiente reacción. En esta reacción que vemos ampliado acá, el 1,3-bisfosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato. ¿Qué ocurrió acá? Perdió un fósforo de la posición 1 y ese fósforo se lo dio al ADP, que se transformó en ATP. Es decir, hay un intercambio de fósforo de un sustrato con el ADP-ATP. Acá sería ADP ahora. Pertenece esto a la familia de las quinasas, por eso la enzima pertenece a la familia de las quinasas y el nombre, como hemos visto, de los dos sustratos, el que tiene menos fósforo. El que tiene menos fósforos es este, que es el 3-fosfoglicerato, por lo tanto la enzima se llama fosfoglicerato quinasa. Pasemos a la siguiente reacción. En esta reacción tenemos una molécula que acá vemos cambia el fósforo de la posición 3 a la posición 2. Cuando el fósforo cambia de posición, hablamos de que la enzima es una isomerasa y que pertenece a su familia de las mutasas. En el caso de las mutasas también, el nombre de la familia de la mutasa y el nombre de la enzima es el nombre general del sustrato. Acá esto es un fosfoglicerato y esto también es un fosfoglicerato, que en lo que difieren es que este tiene el fósforo en la posición 3 y este en la posición 2. Por lo tanto, la enzima se llama fosfoglicerato mutasa. Muy bien. Pasemos a la próxima reacción, que es el pasaje de fosfonolpiruvato a piruvato. Acá la tenemos ampliada, fosfonolpiruvato a piruvato. En este caso hay un fósforo que se pierde y lo gana el ADP, que se transforma en ATP. Como hemos visto, pertenece al grupo de reacciones catalizadas por quinasas, porque hay un sustrato que perdió un fósforo. Y en este caso es el ADP el que se está transformando en ATP. El nombre de la enzima siempre es el sustrato con menos fósforo. Como acá tenemos fosfonolpiruvato y piruvato, el nombre de la enzima va a ser piruvato quinasa. Como hemos visto, este piruvato puede seguir dos caminos. Si hay oxígeno, va a ir a la descarboxilación oxidativa para dar acetil-CoA, y si no hubiera oxígeno, a lactato. Analicemos nuevamente el pasaje de piruvato a acetil-CoA. En esta reacción hay NAD que produce NADH, además de generarse un dióxido de carbono. Como hemos visto, todas las enzimas que usan NAD/NADH son deshidrogenasas. Por lo tanto, esta enzima pertenece a la familia de las deshidrogenasas. El modo práctico que hemos visto, partimos la reacción a la mitad, nos quedan una coenzima y un sustrato de un lado, otra coenzima y otro sustrato del otro. El sustrato que nos quedó del lado del NAD es el que le da el nombre a la enzima. Por lo tanto, la enzima o complejo que hemos visto se llama piruvato deshidrogenasa. Acá tenemos ampliada la reacción que estamos hablando. Vamos a ver ahora qué ocurriría si no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, como vimos, el piruvato se transforma en lactato. Veamos acá la reacción amplificada. El piruvato pasa a lactato. En esta reacción usa NADH, que da NAD. Si usa NADH, es deshidrogenasa, de allí el nombre.
como vemos, para sacar el nombre, ¿qué hacemos? Partimos la reacción a la mitad, nos fijamos dónde está el NAD y vemos qué sustrato hay de ese lado. Por eso la enzima se llama lactato deshidrogenasa. Muy bien, entonces acá hemos desarrollado paso por paso, razonando enzima por enzima, el pasaje hasta acetil-CoA. Ahora vamos a ver el ciclo de Krebs. En este esquema el ciclo de Krebs lo habíamos puesto en otro color porque es una ruta común a los aminoácidos y a los lípidos. Acá tenemos una descripción del ciclo de Krebs simplemente indicando los sustratos. El alimentador del ciclo es el acetil-CoA, que ingresa y en la primera reacción forma citrato, que sería el primer metabolito. Este luego da isocitrato, en la siguiente reacción da alfa-acetoglutarato, donde uno de los productos es dióxido de carbono y otro de los productos es NADH. Luego el alfa-acetoglutarato da succinil-CoA, que es otro metabolito, donde se genera otro producto, dióxido de carbono y nuevamente NADH. En la próxima reacción se forma el otro metabolito que es succinato, donde genera otro producto. Luego el succinato da fumarato, se genera el producto FADH, el fumarato da malato, que es otro metabolito, y el malato da finalmente oxalacetato, que vuelve a generar NADH, y este oxalacetato está disponible para el ingreso de otra molécula alimentadora. Entonces, distingamos en el ciclo de Krebs, el acetil-CoA es el alimentador. Lo que están subrayados son los metabolitos del ciclo y redondeados los productos. Dentro de los productos tenemos básicamente NADH, que tenemos 3 de ellos, FADH y un GTP. Estos son productos que van a ser utilizados con fines energéticos. El dióxido de carbono es un producto que se va a expulsar de nuestro organismo porque es un desecho. Por lo tanto, tenemos un alimentador proveniente de la descarboxilación oxidativa, productos que van a ser útiles y productos de desecho. Veamos ahora el ciclo de Krebs, el mismo que vimos recién, con otro esquema con estructuras químicas. Acá tenemos el acetil-CoA, que es el alimentador. En la primera reacción, que recuadramos acá, el acetil-CoA reacciona con el oxaloacetato para formar citrato. Acá tenemos una reacción clásica del metabolismo donde dos sustancias se unen entre sí para formar una tercera. En general, las enzimas que hacen esto, que condensan sustancias para formar moléculas más grandes, llevan el nombre de sintetasa y se le antepone el nombre de la sustancia que se forma. Como en este caso, a partir de acetil-CoA y oxalacetato se forma citrato, la enzima se llama citrato sintetasa o citrato sintasa, que será lo mismo para nuestro curso. Pasemos a la segunda reacción. En la segunda reacción, el citrato se transforma en isocitrato. Estas dos moléculas son isómeros entre sí. La enzima es una isomerasa que cataliza la reacción en 2 pasos, pero lo importante es saber que el isocitrato se isomeriza, el citrato se isomeriza a isocitrato, y la enzima es una isomerasa que lleva el nombre propio de aconitasa. Pasemos ahora a la tercera reacción. La tercera reacción es una reacción que genera NADH, por lo tanto pertenece a la familia de las deshidrogenasas. El isocitrato se transforma en alfa-acetoglutarato. Si partimos la reacción a la mitad, del lado del NAD nos queda el isocitrato, por lo tanto la enzima se llama isocitrato deshidrogenasa. Pasemos a la siguiente reacción. El alfa-acetoglutarato, que fue el producto de la reacción anterior, se transforma en succinil-CoA. Acá se vuelve a generar NADH, por lo tanto la enzima pertenece a la familia de las deshidrogenasas. Partimos la reacción a la mitad, del lado del NADH nos queda el succinil-CoA, del lado del NAD nos queda el alfa-acetoglutarato. Por ello la enzima se llama alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. Acá, además del NADH, que es un producto útil, se genera el dióxido de carbono, que es lo mismo que ocurrió en la reacción anterior. Estos dos dióxidos de carbono son los carbonos que traía el alimentador. Quiere decir que yo alimento el ciclo de Krebs con 2 carbonos y esos 2 carbonos terminan siendo eliminados como dióxido de carbono.
De acá en adelante el ciclo de Krebs continúa hasta generar la primera molécula con la que comenzamos. Pasamos a la siguiente reacción. En la siguiente reacción se forma el succinil-CoA succinato y acá se forma GTP. Esta reacción la razonaremos el nombre de la enzima al revés. Si uno piensa que el succinato se unió con la coenzima A para dar succinil-CoA, estamos partiendo de dos cosas más pequeñas para dar una cosa más grande, y la enzima pertenece a la familia de la sintetasa. La sintetasa siempre se la antepone como nombre el sustrato más complejo, C en este caso, que acá el más complejo es succinil-CoA. Por eso el nombre de la enzima es succinil-CoA sintetasa. Pasemos a la siguiente reacción. Esta reacción utiliza FADH. Cuando las reacciones utilizan FADH sigue la misma nomenclatura que cuando utilizan NADH. Es una deshidrogenasa. Como vemos acá, partimos la reacción a la mitad, buscamos la coenzima sin hidrógeno, acá la tenemos, y el sustrato que queda de ese lado, que es el succinato, el que le da el nombre a la enzima. Succinato, deshidrogenasa. La reacción de fumarato-amalato no hacemos mucho hincapié, es catalizado por una enzima que se llama fumarasa, que lo que hace es hidratar a la molécula. Y su nombre no lo podemos deducir como en el caso de las enzimas anteriores. Vamos a la última reacción del ciclo de Krebs, que ya genera el oxalacetato que vuelve a ingresar al ciclo de Krebs. En esta reacción utilizamos NADH, es una deshidrogenasa, de allí el nombre deshidrogenasa. Para sacar el nombre de la enzima, ya el apellido lo tenemos, partimos la reacción a la mitad, buscamos el NAD, que sustrato quedó al lado del NAD, el malato, por eso la enzima se llama malato deshidrogenasa. Muy bien. Veamos ahora una presentación en conjunto de las cosas que venimos estudiando. Como ya hemos visto, la glucosa puede pasar a piruvato y generar moléculas de NADH. El piruvato va a través de la descarboxilación oxidativa, va a generar acetil-CoA. Entonces este es el camino que estamos estudiando y que ya hemos visto. Luego este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y genera moléculas de NADH y FADH. Tanto el NADH, que se originó en la vía glucolítica, como el NADH que viene de la fosforilación oxidativa, o el NADH que viene del ciclo de Krebs. Todas estas moléculas de NADH se van a dirigir a un complejo de estructuras que se encuentran en la membrana de mitocondria que se conoce como cadena respiratoria. Estas moléculas de NADH van a reaccionar con la cadena respiratoria en presencia de oxígeno. Ahí van a entregar electrones que fueron ganando a lo largo de todos estos procesos. Esos electrones van a circular por la cadena respiratoria hasta llegar al oxígeno, quien se transforma en agua. Como este proceso de pasaje de electrones es un proceso exergónico, esa energía se utiliza para llevar protones desde el interior de la mitocondria al exterior. Y cuando estos protones ingresen, lo harán a través de una proteína conocida como ATP sintetasa, que cuando los protones ingresan, como es un proceso exergónico, liberan energía y esa energía puede ser utilizada para formar ATP. Conocemos este proceso como fosforilación oxidativa. Veamos lo mismo en un esquema un poco más sencillo. La glucosa se transforma en piruvato a través de la glucólisis, luego el piruvato en acetil-CoA por la descarboxilación oxidativa y luego el acetil-CoA en dióxido de carbono por el ciclo de Krebs. En todos estos procesos se genera principalmente NADH. No olvidemos que también se genera FADH en algunos de ellos. Los NADH que están en el citosol, esto está representando una mitocondria. Los NADH que están en el citosol ingresan a la mitocondria a través de un sistema de proteínas conocido como lanzaderas. Todos los NADH que están ahora en la matriz mitocondrial se dirigen a la cadena respiratoria. Con la presencia de oxígeno en la cadena respiratoria, funciona de manera exergónica, liberando energía, y esa energía la utilizamos para llevar protones desde el interior de la mitocondria al exterior. De esta manera, en el interior de la mitocondria quedan pocos protones, mientras que en el espacio intermembrana la concentración de protones es elevada. Como ya sabemos por los mecanismos de transporte a través de membrana, si yo tengo mayor concentración de una sustancia con respecto a otra, esta sustancia espontáneamente
Es decir, liberando energía se va a dirigir hacia la zona donde hay pocos protones. Como este regreso de los protones es exergónico y se produce a través de una proteína específica, la energía liberada en el ingreso de los protones es utilizada para formar ATP. Este proceso que forma ATP con energía proveniente de la cadena respiratoria, que como utilizan ADH y oxígeno es un proceso oxidativo, se llama fosforilación oxidativa. También se forma ATP en la vía glucolítica y GTP, que es lo mismo que decir ATP, en el ciclo de Krebs. Estos ATP no se generaron por el proceso que utiliza oxígeno, por lo tanto estos ATP son de una vía distinta a la fosforilación oxidativa y se llama fosforilación a nivel de sustrato. Independientemente de su origen, los ATP generados por fosforilación a nivel de sustrato y los ATP generados por fosforilación oxidativa, en general todos convergen hacia el citosol, donde van a ser utilizados para los tres procesos vitales: transporte activo, biosíntesis y movimiento.